Bien. Hoy he titulado, pues no le había puesto título al mensaje, pero el hermano Esquitar me preguntó, pastora, ¿cómo le pongo al mensaje? Y yo, ay Señor, y lloré y le dije, Señor, ¿qué le pongo? Lloré esta mañana, pero no. Pero cuando el hermano Esquitar me preguntó, yo dije, el mensaje es santos por la gloria de Dios. Amén, santos por la gloria de Dios. Y vamos a mirar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer este pasaje que está allí en Primera de Pedro. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron? Pedro está ahí atrásito de Apocalipsis. Primera de Pedro 1, 2. Dice la palabra de Dios: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar. Bendito Dios, yo te doy las gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Yo te doy las gracias por cada personita que tú trajiste a este lugar. Yo creo, Señor, que son tus designios divinos. No es casualidad. No es porque, Señor, tal vez hoy quise venir o alguien me invitó, Señor, sino tú nos trajiste, porque tú tienes el control de todas las cosas. Amado Señor, yo oro por cada uno para que tú coloques en ellos, Señor, el querer como el hacer, para que tú ilumines los ojos de su entendimiento y puedan conocerte a ti por medio de tu palabra. Señor, tu palabra dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ilumina, Señor, cada mente y cada corazón para que tú seas aún más y más revelado a sus vidas. Yo creo que hay poder en tu palabra, Señor. No son mis palabras, son las tuyas, Señor. Y yo me pongo en tus manos, Espíritu Santo, para que sea lo que diga, sea aquello que tú quieres, sea tu mensaje, Espíritu Santo. Oro, Señor, oro para que esta palabra, primeramente yo pueda vivirla, yo pueda creerla, yo pueda ponerla por obra, Señor. Y oro para que así se haga en cada una de estas mentes y corazones. En el nombre de Jesús, yo quito toda distracción, todo aquel pensamiento que el enemigo quiera poner para desviarnos de tu palabra sea quitado en el nombre de Jesucristo. Todo aquello que quiera interrumpir, lo quitamos en el nombre de Jesucristo y declaramos libertad para proclamar tus virtudes y para escucharlas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, santos por la gloria de Dios. Hemos leído en Primera de Pedro 1. Mis hermanos, en estos tiempos hablar de santidad es como que algo inalcanzable, ¿cierto? Algo como que, no, allá los ángeles del cielo y los querubines, ¿cierto? De pronto, ¿cierto? Pero lo vemos como algo tan inalcanzable, como que nos hemos centrado tanto en que somos pecadores, porque es verdad que lo somos, pero se nos ha olvidado que la Biblia nos llama como santos. Cuando la Biblia habla de los santos de Dios, no está hablando de San Benito, de San Cipriano, de Santo Toribio, no sé, bueno, yo no sé los nombres de los santos, pero cuando la Biblia habla de santos, habla de ¿quiénes? De nosotros, de aquellos que Dios escogió, por quienes Dios murió, de aquellos que decidieron creer en el Señor Jesucristo. Y vivir en santidad, mis hermanos, no es algo inalcanzable, porque no es algo que usted consigue por su propia cuenta, ¿cierto? Sino que por medio de la muerte del Señor Jesucristo, cuando le recibimos a Él en nuestros corazones, Él es el que viene a santificarnos. Pero vamos a mirar qué es la palabra santo. Esta semana que pasó, veníamos haciendo el devocional con los jóvenes de la alabanza y leemos un libro que se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y él decía lo siguiente, Marcos Brunet es el autor, y dice: la palabra santo significa apartado. Apartado viene de la palabra kadosh, la misma palabra que se usa para santo. Dice así: santidad no se trata de cosas que no se pueden hacer, sino
sino que se trata de entender cuál es mi propósito y apartarme para esto. Y será entonces fácil decirle no al pecado, ¿cierto? Eso es santidad, ¿cierto? Santidad no se trata de qué cosas usted no se le permite hacer. Están prohibidas estas cosas, está prohibido hacer esto. Allá en la iglesia, yo cuando no conocía del Señor y nunca había ido a una iglesia, a mí me decían, es que allá en la iglesia prohíben fumar, así me decían, y yo, y a mí allá en la iglesia le prohíben ir a fiestas y tomarse un traguito, y yo, no, yo por allá no voy, ¿cierto? Si me van a prohibir ir a fiestas, ¿cierto? Pues porque yo en mi momento disfrutaba tomar, ¿cierto? Fumar, bueno, en fin, todas esas cosas. Lo cierto es que santidad no se trata de esas cosas que no se pueden hacer, sino de entender que fui apartado por el Señor, ¿sí? La palabra santo significa eso, ser apartado. Fui apartado con un propósito, ¿cierto? Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, ayer nos enseñaban en la tarde de alabanza que somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Fue apartado para un propósito. Usted ahora es una vasija diferente, apartado como escogido de Dios, ¿sí? Cuando lo entendemos, entonces sabemos que nuestros miembros, nuestros cuerpos no se prestan para hacer muchas cosas porque somos apartados para gloria y alabanza del Padre, ¿cierto? Y ahí ya el concepto de santidad cambia, no es una prohibición, es un deleite, ¿cierto? Viene siendo un deleite poder tener nuestras vidas para agradar al Padre. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿sí? Mírelo ahí en su Biblia, 1 Corintios 3, 16, ¿cierto? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto quiere decir que cada persona, cada creyente debiera ser, ¿qué? Pues un santuario, porque el Señor mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, por lo tanto debiéramos ser santos. Ese es el propósito. Pedro dijo que fuimos elegidos para santificación por medio del Espíritu Santo. Fuimos elegidos para santificación, es decir, usted no es salvo meramente para cuando muera no vaya al infierno sino al cielo, ¿cierto? Por eso somos salvos, ¿cierto? Pero no es el propósito principal. Nosotros somos salvos para ser santificados y por medio de su santidad ser reflejo de la gloria de Dios. Que Dios sea conocido por otros, así como usted disfruta de conocerlo a Él. ¿Sabe que la santidad es por eso? Obviamente le da gloria a Dios, pero a través de su vida en santidad, aunque parezca una palabra grande, aunque parezca una palabra fuerte, ¿cierto? Dios mío, es el propósito de Dios. Y estamos viviendo unos tiempos, hablábamos hace unos días, en que la inmoralidad es la nueva normalidad, ¿sí? En que a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. En que somos débiles y porque somos débiles entonces cedemos a muchísimas cosas que no debemos ceder. En que nuestra medida de santidad es con respecto a los borrachos, a las prostitutas o a los asesinos. Y entonces decimos yo soy bueno en comparación a aquellas personas por las cuales Dios también murió en la cruz. Por las cuales también merecen la gracia del Señor, ¿cierto? Bueno, entonces, el plan de Dios es ese, que el ser humano viva lleno del Espíritu Santo y en santidad. Sin embargo, muchas personas, las iglesias, en todo el mundo, luchan con el tema de la santidad. O más bien, luchamos, me incluyo, ¿cierto? Luchamos. Buscamos a Dios para buscar una respuesta. Buscamos a Dios para buscar una solución. Buscamos a Dios porque necesitamos su ayuda, pero no buscamos a Dios porque necesitamos ser más como Él, ¿cierto? Entonces,
Es triste porque usted puede ver hoy en las iglesias, ¿cierto? Y yo veo hoy a muchas personas heridas. Aquí han llegado muchas personas heridas. Heridas. ¿Heridas con quién? Con la iglesia. Porque no vimos los mejores testimonios, porque no fueron justos conmigo, porque, tantas cosas que nos pudieron pasar, tal vez algunos acá lo hayan vivido, ¿cierto? Y a raíz de eso nos apartamos de los caminos del Señor. ¿Y por qué pasa eso? Porque la iglesia no ha aprendido a vivir en santidad. Y al contrario, hemos sido piedra de tropiezo para otros. Entonces dicen, no, si ese es cristiano, yo soy como mejor persona, ¿no? Pero el cristiano, pero sí, no se supone que es cristiano y entonces pues nos prestamos, ¿cierto? Quedamos en vergüenza, desafortunadamente. Vivir en santidad es un propósito de Dios, mis hermanos, y ya lo vamos a mirar. No quiero que esto sea una carga pesada para ustedes, porque el guardar los mandamientos de Dios los mandamientos no son gravosos, y ya ahora vamos a ver por qué. Vamos a recordar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al igual que nosotros, fuimos libertados, ¿cierto? Ellos fueron libres, ellos fueron libertados de la esclavitud del pueblo de ¿qué? ¿Dónde estaban ellos esclavos? Egipto. En Egipto, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que ellos fueron libres, a pesar de que ellos salieron de ese lugar, ellos seguían atados a Egipto, seguían atados a sus costumbres, ellos anhelaban a veces estar en esos lugares, ¿cierto? Todavía como que su carne deseaba complacerse, ¿cierto? No sé si a veces a usted le pasa. Estamos en los caminos del Señor, pero su carne quiere complacerse con cosas que no debemos hacer, que no es agradable ante los ojos del Señor. Y así fue con el pueblo de Israel. Y por 40 años vagaron por el desierto, cuando era suficiente 11 días para llegar a la tierra prometida. Pero ¿cuántas vueltas dieron? Muchas. 40 años ahí, luchando alrededor de sus problemas, alrededor de sus debilidades, ¿cierto? Murmuraban aquí, murmuraban allá, no eran conformes con nada, veían la gloria de Dios, sí, ellos estaban ahí al pie del tabernáculo, como estamos aquí nosotros, ahí al pie del tabernáculo, una nube de fuego los seguía en la noche y una nube de humo en el día, ¿sí? ¿Sí era así? Pero aún así, a pesar de que ellos veían la gloria de Dios, a pesar de que Dios respondía a sus oraciones, continuaban cumpliendo, ¿cierto? Satisfaciendo sus propios deseos, lo cual es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué satisfacer nuestros propios deseos es pecado? ¿Quién me dice? Porque no hacemos la voluntad de Dios. Porque no hacemos la voluntad de Dios, puede ser. ¿Y por qué más? Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu. Porque la carne es contra el espíritu. Porque esta naturaleza es una naturaleza de pecado. Este cuerpo, por naturaleza, todo, ¿cierto? Queremos hacer es que lo malo, satisfacer esta carne, que yo me sienta bien, no importa nada más, ¿cierto? Y eso va en contra del Señor. Incluso podemos hacer muchas cosas buenas en la carne, o sea, muchas cosas buenas, pero pues el Señor no pesa, no mira lo que hacemos, Él pesa lo que hay es en el corazón, ¿cierto? Él pesa lo que hay en el corazón. Entonces, cuando recibimos al Espíritu Santo, dice por allá en Hechos 1:8, dice, recibiréis al Espíritu. Dice, no, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder. Entonces, mis hermanos, nosotros nacemos de nuevo, recibimos al Señor, recibimos al Espíritu Santo, por lo tanto, ahora recibimos poder sobre el pecado. Por lo tanto, el ser santos, el vivir una vida en santidad no significa una vida perfecta, es que hemos recibido poder para decirle no al pecado, es decir, el pecado ya no tiene dominio
sobre nuestras vidas. Amén. Dios nos ha dado poder. Amén. Entonces, Romanos 6:13, yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para lo que es correcto, para la gloria de Dios. Se da cuenta que ya no es para su gloria, para su satisfacción, sino para la gloria ¿de quién? De Dios. No dejemos que ninguna parte de nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Qué puede ser? Nuestra boca, ¿qué puede ser? ¿Cómo podemos pecar con nuestro cuerpo? Con lo que miramos, con lo que estamos escuchando, con lo que hablamos, ¿cierto? Mejor dicho. ¿Y qué dice Pablo? Dice, entreguémonos completamente a Dios. Dice, y usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto. La Reina Valera dice que nuestros miembros sean miembros de justicia. Amén. Es importante, mis hermanos, reconocer que somos pecadores. Aquí lo hemos hablado muchas veces. Necesitamos contarle al Señor nuestros fracasos. Necesitamos contarle y decirle, sí, Señor, yo te he hecho estas y estas promesas y no las he cumplido, ¿cierto? Necesitamos recordar esas resoluciones algún día cuando dijimos santidad al Señor. Señor, te entrego mi vida, prometo tal cosa, te voy a seguir hasta el final, y tal vez lo cantamos en las canciones y no lo hemos cumplido, ¿cierto? Entreguémosle todo eso al Señor. El Señor, tal vez tú pienses que yo no cumplí y el Señor te rechace, pero la palabra de Dios dice no, que un corazón contrito y humillado Dios no despreciará jamás. Tal vez el enemigo te diga eso, ¿cierto? Tú no has cumplido, lo has hecho 1000 veces, pero ¿qué dice el Señor? Que si nos humillamos delante de Él, Él no nos va a despreciar. Pídale al Señor que Él sea el que ocupe el lugar en el trono de su corazón y confiese su pecado. Renuncia a todo ello. Mis hermanos, cuando uno se encuentra en pecado, no puede ser lleno del Espíritu Santo. Y si bien es cierto, cuando recibimos al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, eso no significa que seamos llenos del Espíritu Santo. El Señor viene por una iglesia llena del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entregarle todo al Señor, absolutamente todo. No podemos guardarnos nada para nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque Él no puede llenar lo que tú no le has entregado. Él no puede llenar aquello que tú no le has rendido. Y pues lo primero que debemos entregarle es el pecado. No es fácil rendirle muchas cosas al Señor, muchos de nuestros sueños, deseos, anhelos, ¿cierto? No es fácil dejar de hacer algunas cosas, pero cuando yo conocí al Señor, vivía una vida pues normal, ¿cierto? Digamos sin Cristo, normal, haciendo muchas cosas que definitivamente a Dios no le agradaban, pero a mí sí me agradaban, a mí sí me gustaban. Y yo veía a esas personas que buscaban del Señor y yo decía, Señor, o sea, yo no sé ellos cómo hacen. Yo intentaba, digamos, no tomar, por ejemplo, pero siempre si iba a un lugar resultaba ya tomando, por ejemplo, porque estaba rodeada de personas, de amigos, entonces que una cerveza, y bueno, y uno se tomaba la cerveza, o uno se fumaba un cigarrillo y ya, y terminaba uno como cediendo a todas esas cosas. Y yo decía, eso es imposible vivir una vida distinta. Yo aquí no soy perfecta y no les hablo ahora como si fuera perfecta, no lo soy, pero conocí al Señor Jesucristo. Y eso lo cambió todo.
Y no tuve que luchar en mis propias fuerzas. Cuando me di cuenta, había cambiado. Yo misma estaba asombrada de mí misma, ¿cierto? Yo misma me asombraba de decir, Señor, ¿qué me pasa? Yo ya no quiero esto, yo ya no quiero estar aquí, yo no me siento bien en este lugar, nadie me prohibía nada, nadie. Y les he contado que estaba en la iglesia y el líder de jóvenes, a mí me gustaba danzar, bailar y danzar. Entonces bailábamos en la universidad, música folclórica, nos presentábamos en muchas partes, en Bogotá, conocí las cárceles, allá íbamos y danzábamos música folclórica, y íbamos, no es que esa música sea mala, pero el grupo en el que estaba, entonces siempre que íbamos a los ensayos a la universidad, salíamos y habían discotecas, y eso después de los ensayos, todas las tardes yo llegaba tomadita a mi casa, tarde a la casa, y llegó un momento en que pues yo le pregunté, llegué a conocer al Señor, llegué a la iglesia y le pregunté al líder y le dije, William, ¿es cierto que en la iglesia me prohíben bailar y tomar? Y él me miró así y me dice, no, ¿a ti quién te dijo eso? Y entonces yo le dije, bueno, es que yo pertenezco a un grupo de danzas y pues es lo que a mí me apasiona. Entonces él dijo, si el Espíritu Santo está en ti, un día te va a mostrar. O sea, nadie te va a prohibir, el Espíritu Santo te va a guiar. Si el Espíritu Santo está en ti, Él se va a sentir cómodo en el lugar donde tú estás y Él le va a gustar lo que tú haces. Pero no es que aquí te prohibamos. Entonces yo salí de la universidad. Ensayamos en la universidad, salimos como era de costumbre, llegamos a un localcito de esos, nos sentamos, pidieron unas cervezas, yo me senté, alguien me sacó a bailar, uno de los compañeros, yo me puse a bailar, me tomé la primera cerveza y yo me senté otra vez y como que el panorama me cambió. No sé qué pasó en ese lugar, por eso les puedo decir que es algo sobrenatural y que tú lo puedes vivir. Fue algo sobrenatural, es el poder del Espíritu Santo. Y yo estaba ahí sentada y sentí un desespero en mi corazón, mis hermanos, un desespero. Yo no podía decir, miren, me tomo otra, los acompaño, pero para la próxima no vengo. No, yo no podía, yo tuve que salir corriendo. Yo salí y estaba ahí con una persona y le dije, me tengo que ir. Y dice, no sé qué le pasó, me dijo así. Yo le dije, no, yo me tengo que ir, pero no venga, pero sí vamos a hacer tal cosa. No, me tengo que ir y me tengo que ir. Es que me tocó irme porque yo no podía estar en ese lugar. Y mis hermanos, por eso es que vivir en santidad no es algo en tu carne, en tus fuerzas. Tengo un primito que estuvo en el encuentro y él vivió algo sobrenatural, algunos les he contado. Él consume drogas desde los 13 años, vivió con nosotros más de 10 años. Y él fue al encuentro y él siente el poder de Dios en su vida. Él ha estado en 3 centros de rehabilitación. ¿Sí? Entonces cuando ellos entran a esos centros de rehabilitación, ¿qué hacen? Ellos entran a esos centros y lo primero que tienen que hacer es desintoxicar su cuerpo. Para ellos eso es muy difícil, ¿sí? Luchan, ellos golpean a la gente, él se desespera. Yo lo conozco, él hasta dormido empieza a gritar, se levanta así porque está ansioso, porque no ha consumido, suda, su cuerpo suda y se vuelve loco. Y cuando fuimos al encuentro, él regresa y me llama como él. Llegamos el lunes y me llama el martes y me dice, Judita, estoy preocupado. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, porque es que llevo viernes, sábado, domingo, lunes sin consumir. Él es muy sincero, ¿sí? Él no oculta él es conchudo más bien. Entonces, llevo viernes, sábado, domingo, lunes sin consumir. Y no es sudado porque él es bastante. De hecho, cuando fue al encuentro llevaba 4 días perdido. Y me dice, pero no siento lo que sentía.
O sea, no, y la novia me decía, no, decía yo no, él me deja dormir, decía ella, y no sé, y dice, no sé qué me pasa. Y yo le digo, Felipe, es que no son, ahí no eres tú, es el poder de Dios en ti. Amén. Ya no es su fuerza de que hago, esa ansiedad, yo me abstengo a no probar eso, me abstengo a no hacerlo. No, es el poder del Señor que nos cambia, su capacidad. ¿Saben? Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la capacidad que el Señor nos da para agradarlo a Él, para hacer su voluntad, para ser libres, para ser limpios. Es un poder, sí, es un poder. Amén. Entonces, mis hermanos, hay que hacer algo. Lo primero es entregarle al Señor esas áreas de nuestras vidas, no esconderlas, no querer reservarnos. Ay, pero eso no es tan malo. Yo pensaba, por ejemplo, estar en ese grupo de danzas no es malo, pero no era conveniente para mi vida, no era el lugar donde yo iba a crecer en el conocimiento de Dios, no eran las personas. Mis hermanos, no es solamente decir yo no consumo, yo no bailo, yo no tomo, es huir de esos lugares donde puedes llegar a ser influenciado. Y yo salí de allí, no porque fuera a danzar una cumbia, se hacía como un trabajo social con los internos de las cárceles, era algo bonito, ¿sí? Era un proceso bonito. Pero el ambiente en el que yo estaba no me iba a dejar avanzar. Iba a volver ¿a qué? A recaer en las mismas cosas de siempre. Ahora, usted piense que hay que entregarle al Señor. Piense, yo le di mi ejemplo, ahora piense usted en esas áreas. ¿Cuál de todos los pecados usted está propenso a caer? Piense en los pecados. ¿Quiénes aquí no han pecado? Todos, entonces tranquilo, piense sus pecados. Chisme, envidia, fornicación, vicios como la droga, el cigarrillo, el trago, adulterio, pornografía, contienda. La contienda es pecado, el chisme es pecado. Codicia, mentira, discordia, maledicencia, maldice con su boca. Piense. Orgullo, soberbia, ¿cierto? Esas cosas usted se las ha entregado al Señor. Mis hermanos, Dios está llamándonos a ser una iglesia limpia. Y Él sabe, y lo vamos a leer más adelante, en un momento lo vamos a leer. Él nos da todo lo que necesitamos para ser limpios. Él nos lo da. Él nos da la fuerza, Él nos da la capacidad, Él nos da la gracia para hacerlo. ¿Está preparado para negarse al placer que le produce el pecado? Muchas personas ruegan por la plenitud de Dios. Hacemos largas rogativas de oraciones para ser llenos del Señor, pero no hemos podido entregarle áreas de nuestras vidas. Mis hermanos, esta santidad solo puede ser impartida con el Espíritu Santo, y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Voy a leerles qué dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Amén. ¿Me ayuda alguien a leerlo, por favor, en voz alta? Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha encendido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Hasta el 4? Sí, el 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Amén. Gracias, mi hermana Carmencita. Entonces, todo lo que es de Dios, ¿cierto? O sea, todo lo recibimos de Dios. Para poder ser un buen esposo, para poder ser una buena madre, un buen hijo, para poder ser un buen siervo, para poder
recuerde, aquí no solamente hablamos no sé, de los pecados que pueden llegar a ser más escandalosos. Para el Señor pecado es pecado, ¿cierto? Sea la mentira. Yo hablaba con alguna persona esta semana y yo le decía, es que el hecho de que tu esposo te haya sido infiel, pero tú mires con deseo a otra persona en tu corazón, que lo mires, que lo codicies, o que veas esa pornografía o esas cosas que no debes ver, es lo mismo. Tú no te estás acostando con alguien, pero es lo mismo, ¿cierto? Entonces pecado es pecado. Pero mire lo que dice esta versión, y yo quiero que si usted tiene donde apuntar, apunte, está en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mediante su poder divino, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Dios nos da todo lo que necesitamos para tener una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Mis hermanos, y con esta parte es que yo quiero que si usted de pronto se durmió en esa primera parte, pues en esta no se duerma. Ya hablamos del pecado, ya es temas que ustedes y yo conocemos. Estaba orando esta semana que pasó, la semana antepasada, y el Señor me hablaba acerca de que como iglesia debemos limpiarnos. Y por eso es que hemos traído este mensaje aquí. Y yo le preguntaba, Señor, ¿cómo hemos de permanecer así limpios? ¿Cómo hemos de tener una vida en santidad? ¿Cómo hacemos para no luchar con lo que luchamos todos los días, Señor? ¿Cómo? Si tú dices que es fácil, si tú dices que no es gravoso, si tú dices que tienes el poder, yo quiero ese poder. Y es muy sencillo. Mis hermanos, esta es la clave. ¿Quieres saberla? ¿Sí? Mire, todo esto, dice Pedro, lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria. ¿Cómo lo logramos? Conociendo al Todopoderoso, conociendo a aquel del cual se dice que llena de su gloria toda la tierra, teniendo una relación íntima y profunda con Él, ¿cierto? Viéndolo a Él, contemplándolo a Él. Ustedes, algunas personas estuvieron en encuentro estos días y podían algunas personas decir, yo no quiero irme, ¿cierto? ¿Quiénes fueron a encuentro? Levante la mano, ¿cierto? Y a veces, yo no quiero irme, yo quiero estar aquí, porque estoy todo el tiempo con Él, ¿cierto? Yo no quisiera cambiar esto. Pues mis hermanos, ese encuentro usted lo puede tener todos los días con el Señor. Todos los días, donde usted que quería hacer, danzar, cantar, alabarlo, abrazar a los demás. Esa personita con la que iba medio peleadita, ya la miraba con otros ojos, ¿cierto? Ya su forma, de pronto si se fue acá medio enojadita, medio triste, allá como que se le quitó, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiere Dios? Que experimentemos ese encuentro todo el tiempo. Todo el tiempo, es así de sencillo. Tú te enamoras del Señor Jesucristo, tú ves su gloria y nada va a hacer cambiarte, va a hacer cambiar a Jesucristo por cualquier otra cosa, ¿cierto? Nada, porque en Él habita toda plenitud. ¿Cómo puedo llegar a ser más como Cristo? Creyendo sus promesas, ¿cierto? Creemos sus promesas. Si creo a sus promesas, obedezco a sus mandatos. Mis hermanos, cuando nosotros lo conocemos a Él, ¿es por qué? Porque hemos creído en Él, porque nos acercamos al Señor creyendo que Él es Dios. Mire, la palabra de Dios dice que Él es la luz verdadera. ¿Usted ve al Señor así? La palabra de Dios dice que en Él habita toda plenitud. ¿Puede ver su gloria? ¿Usted puede verlo en gloria cuando se acerca a Él? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a hacer el ejercicio en esta mañana. Amén. Deje ahí sus Biblias.
Mis hermanos, no hay nada más maravilloso que contemplar la gloria de Dios. Envolvernos en su gloria, en su presencia. Cuando usted está en su presencia, dice la palabra de Dios que allí hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Significa que usted no habrá nada que lo pueda complacer como Él lo puede complacer. Si hay alguna necesidad de su corazón, si hay algo que usted anhele, ¿sí?, el Señor lo puede llenar. Yo le pido que cierre por favor los ojitos ahí donde está. Que sea ese esplendor, que sea su gozo, que sea su paz. El Señor está en este lugar y dice su palabra que de su gloria es llena toda la tierra. Dígale usted al Señor: Señor, yo quiero estar más cerca de ti. Quiero ser rodeado de tu gloria y de tu esplendor. Quiero estar allí donde tú me haces entender que si te tengo a ti, lo tengo todo. Quiero estar allí donde puedo sentir tu amor. Ese amor que echa fuera todo temor, ese amor que echa fuera toda indiferencia, ese amor que echa fuera toda apatía, ese amor que echa fuera todo deseo de mi carne por hacer lo que quiere. Señor, yo quiero estar en tu presencia. Tu palabra dice que tú eres el resplandor de la gloria de Dios, Señor, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Yo quiero conocer tu grandeza, Señor, mirarte a los ojos, Dios. Tu palabra dice que es allí donde somos purificados, donde nuestros pecados son blanqueados, donde recibimos la fuerza y el poder. Es en tu mano donde están la fuerza y el poder, es en tu presencia, Señor. Y si usted no le conoce, dígale: Señor, te entrego mi corazón. Quiero conocerte. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Señor, yo no sé mi vida qué sería sin ti. Entiendo que tú nos haces un llamado y que tú nos has escogido para ser santos, para obedecerte. Entiendo que hemos sido escogidos con un propósito que no tiene que ver con mis anhelos, sino con tus anhelos, tus deseos y tus sueños. Y queremos nosotros ser cumplidores de esos sueños tuyos, Señor. Queremos nosotros ser esa iglesia sin mancha y sin arruga. Esa iglesia que no ve la santidad como algo inalcanzable, como un legalismo, sino queremos ser esa iglesia, Señor, que quiere estar en las mejores condiciones para estar un día delante de ti. Queremos ser esa iglesia que se prepara, que se limpia, que se santifica para estar en tu presencia. Queremos ser esa iglesia, Señor, esa iglesia que se prepara para ti. Señor Jesús, tú no eres nada más que un amuleto, Señor, o uno de tantos dioses, Jesús. Tú eres el resplandor de la gloria de Dios. Y tu palabra dice que hoy con libertad podemos estar delante de ti. Créelo, mi hermano, estamos delante del Señor. Él es el resplandor de la gloria de Dios. El anhelo más profundo del Señor es que tú camines con Él. El anhelo más profundo de Él es darte a conocer su gloria, es darte a conocer tu poder. El anhelo más profundo del Señor es que tú puedas moverte con libertad, ser lleno del Espíritu Santo. Tal vez tú lo anheles, pero no tanto como Él anhela mostrarte ese poder, esos milagros en tu vida. Él quiere mostrarte cómo tu vida ya no será como antes, sino serás un nuevo en Cristo Jesús. Él quiere mostrarte su gloria. Señor, gracias, Dios, porque eres tú, Señor, el lugar de reunión donde todos los hombres nos encontramos contigo. No necesitamos ir a un lugar apartado a tener un encuentro contigo. Este es el lugar. Y yo le digo hoy, no sé si sea tal vez el último día, porque solo Dios sabe cuál sea el último día de nuestras vidas.
pero que podamos mirarlo a Él, buscarlo a Él en estos momentos como si fuera la última oportunidad que tenemos de hacerlo. No necesitas ir al cielo para ver a Dios. Él está aquí. No necesitas ver al cielo, ir al cielo para hacer como lo que quisiéramos ser en este momento, hombres y mujeres que agradan al Padre. Señor, esta es nuestra oportunidad y yo creo que tú estás aquí, Señor. Ahora yo te pido que tú abras tus labios y le entregues esas áreas de tu vida al Señor. Habla con Él y dile: Señor, ahí está mi pecado, delante de ti está mi vida. Mira, Señor, que a veces mis palabras no son correctas, que me gusta hablar de los demás, hablo más de la cuenta. Señor, mira a veces esta intención que hay en mi corazón con esta persona, Señor, con este hombre, con esta mujer, esas conversaciones que no debí tener con aquella persona, esas caricias que no debí tener con estas personas, Señor. Tú sabes lo que hay en mi corazón, entrégale eso al Señor. Recuerda que no es tus fuerzas, recuerda que no oras para empujar a Dios, le crees a Él, pero entrégale esas áreas de tu vida al Señor. Mira, Señor, que soy propensa a decir tal vez mentiras. Digo mentiras, me gusta justificarme. Señor, perdóname, te entrego esta área de mi vida. No sé si tal vez sean los vicios. Tal vez te guste sentirte feliz cuando te tomas algunos tragos o calmar tus ansias con un cigarrillo. Yo no lo sé, el Señor lo sabe. Dile: Señor, te entrego esta área de mi vida, Señor. Tú sabes tal vez que he sido una persona contenciosa, que ha habido envidia, celos. No lo he dicho, pero en mi corazón he sentido celos por esta persona. Tú lo sabes, Señor. Entrégale esa área de tu vida, esa contienda, esa pelea, estar ahí peleando en todo momento, juzgando en todo momento. Señor, perdóname. Te entrego esta área de mi vida. Señor Jesucristo, creemos, Dios, que en ti habita toda la plenitud de la deidad. Y pedimos que sea tu presencia, tu Santo Espíritu, llenando cada una de estas áreas. Yo creo que tú lo haces, Señor, en esta hora. Yo creo en tu poder sobrenatural que hace que las vidas cambien, que los corazones sean transformados en esta hora. Tal vez no estás en un encuentro con Dios, pero en un encuentro con Dios por allá lejos, pero Dios está aquí. Estás en un encuentro con Él. Y si hay cosas que hay que rendirle, hazlo ahora. Recibe el poder de Dios. 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 Ese don de Dios para creer. Ese don de Dios. Ese don de Dios para vivir en Él. Para caminar con Él. Ese don de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Y esa buena dádiva Él la envía hoy. Él lo anhela. Quiere dártelo todos los días. Solo busca un corazón que esté dispuesto. Solo busca un corazón que lo anhele realmente, que le diga: Señor, aquí estoy. Señor, límpianos. No quiero hacer las cosas más por agradar a los demás, no por satisfacer a los demás. Quiero ser una persona que te agrada a ti, Señor. No quiero seguir siendo esa mujer que es como la gota que cansa, Señor, que aburre. Ayúdame a ser esa mujer sabia, esa mujer prudente, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Aún en mi manera de vestir, aún en mi manera de pensar, aún en todo, Señor, te entrego todo de mi vida. Llénalo tú, Señor. Señor, creo que lo único que me mantendrá alejado del pecado, es esa convicción de que no hay ninguna cosa en este mundo por la que valga la pena cambiarte a ti, Señor. El Señor te dice: no te he dicho que si creyeres
verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y yo creo y declaro en el nombre de Jesús que verán su gloria. Al salir de este lugar, cuando estén en sus casas, van a ver áreas cambiadas en sus vidas. Anhelen su presencia, Señor. Oro para que tú coloques ese querer como el hacer en los corazones de tu pueblo, y estando en tu presencia, Señor, y envolviéndonos en tu amor, Señor, y deseándote a ti más que nada en esta vida, Señor. Nuestras vidas sean transformadas de manera que no nos demos cuenta en qué momento ocurrió, pero muchos lo verán, Señor. Muchos lo verán para gloria y alabanza de tu nombre. Hemos sido escogidos para vivir en santidad. Hemos sido escogidos para ti, Señor. Que podamos entender que para eso hemos nacido. Que no nos creamos a nosotros mismos ni para nosotros mismos. Que hemos sido creados para el Creador. Señor, gracias. Dios, gracias. Te damos a ti el honor y la gratitud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, hubo algo que ocurrió. Puede tomar su lugar. Nosotros, como hablábamos, nosotros no somos santos, no somos perfectos, ¿cierto? Pero cada día somos perfeccionados, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo. Cada vez que estamos en su presencia. Esta semana, la semana antepasada, y les cuento este testimonio para darles los anuncios, tuvimos una reunión de la personería con los pastores de la iglesia y una persona, bueno, que nos ayuda. Ellos ayudan a supervisar y a mirar algunas cosas. Entonces fue bonito porque dijeron que la iglesia, de todas las iglesias de la personería, la que reflejaba mayor crecimiento era esta. Y que era un ejemplo, ¿cierto? Entonces él decía, y pues nosotros también, todos emocionados con mi esposito, ¿cierto? De gloria a Dios, ¿cierto? Entonces él decía, es que miren, bueno, él explicaba por qué. Bueno, él contaba por qué se daba el crecimiento, en fin, y nosotros decíamos, Señor, gracias. Pero yo me llegué a sentir muy orgullosa de eso. Y pensaba en muchas cosas, pensaba y decía, Dios mío, empecé a pensar si crecemos así, si hacemos esto y si hacemos ahora aquello para que crezcamos más. En mi mente empezaron a venir algunos pensamientos. Y el Señor traía algo a mi corazón, una palabra que dice que no nos gloriemos, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, dice que no nos gloriemos o que no nos alegremos de que las personas sean sanas en tu nombre, de que echemos fuera demonios, sino que nos gloriemos porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y que si hay un crecimiento en la iglesia y que si prosperamos y que si somos aplaudidos por hacer bien un trabajo, nosotros no hacemos nada que tenga algún mérito. Realmente el que da el crecimiento, ¿quién lo hace? El Señor. Es la gloria y la honra, ¿para quién? Para Dios. Entonces el Señor me mostraba cierto orgullo, ¿cierto? Eso tiene que ver con la santificación. Cuando estamos en su presencia es que el Señor nos muestra esas pequeñas cosas que hay que no deben ser. Y llegamos aquí a un servicio y cantamos una canción, a un tiempo de oración los miércoles, y cantábamos una canción que decía: mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré, ¿sí? Y entonces el Señor me hacía pensar, mire, su victoria, su corona, soy yo. Yo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos da cualquier logro, cualquier capacidad, nos da el amor, nos da la gracia para ir a los demás, para servir, para hacer lo que hacemos. Entonces, ¿quién es el único digno de gloria? El Señor, ¿cierto? Y ahí entendí que yo estaba siendo, ¿qué? Orgullosa.
en su presencia, ¿cierto? Y yo dije, sí, Señor, mi corona eres tú. Sea que esté aquí, sea que esté allá, esta iglesia es tuya, pertenece, eres tú quien da el crecimiento, eres tú el que sana, eres tú el que liberta, eres tú el que transforma. Yo no hago nada, yo hago lo que me toca hacer y hay donde no lo haga. Amén. Y toda la gloria sea para ti. Mis hermanos, todo el tiempo estamos en proceso de santificación. Por eso yo les digo que nosotros no somos perfectos. Ninguno es perfecto, pero el Señor quiere una iglesia perfecta. Amén. No lo digo yo, no vengo aquí a hacer prejuicios, porque no es esa la idea. Y no es que usted salga aquí preocupado y pensativo, ¿qué voy a hacer? Yo le digo qué hacer, busque al Señor, ame al Señor y Él es el que lo hará en su vida.